El reconocimiento de esta dimensión placentera y entretenida de algunos de los textos que se producen en el sistema actual de la cultura nos lleva a pensar o a tratar de dibujar el rostro de quiénes son nuestros alumnos. Para eso está el texto de Alessandro Barico en la bibliografía, este escritor italiano que propone una serie de ensayos inicialmente publicados en prensa y que luego él reúne en un libro que se llama Los Bárbaros. Junto con otro libro posterior del año pasado, 2019, que se llama The Game, lo que intenta Barico es describir un cambio en la lógica de acumular y adquirir experiencia en nuestra sociedad actual. Recorriendo sus hipótesis fundamentales, yo creo que resultan muy útiles para comprender a qué lectores nos enfrentamos cuando damos clase y de qué modo esos lectores, esas individualidades que encontramos en el aula, entablan relaciones con los textos con los que toman contacto a toda hora y todos los días. El contacto o el manejo que tienen con esos textos, creo yo, es mucho más diverso y versátil de los soportes materiales a los que estamos acostumbrados nosotros a trabajar. Claramente, los bárbaros, la metáfora que utiliza Barico para referir a estas nuevas subjetividades, es una metáfora que no busca ser despectiva, sino más bien describir un modo de movimiento, un modo de actuar frente a aquellos centros establecidos de la cultura. Es una metáfora para pensar nuevas subjetividades y nuevos gestos culturales. Es notable notar cómo los bárbaros no han saqueado las zonas nucleares de la cultura, por ejemplo la aldea de los libros, sino que las atraviesan, van y saquean lo que necesitan sin destruir esas aldeas. Eso es lo llamativo de la estrategia bárbara, según Barico. ¿Cómo entender cómo y cuándo surgieron estas nuevas lógicas, estas nuevas subjetividades? La respuesta de Barico en ese sentido es muy clara, pensando como Google. Google nació como un buscador para mapear el inmenso océano de la red, de Internet. Sin embargo, para hacer ese mapa o esa cartografía no bastaba solamente con recopilar toda la información circulando y clasificar esa información recopilada, sino había que detectar qué era lo más útil de esa información. Es decir, no solamente había que ordenarla por orden de aparición, sino también mostrarle a quien buscaba qué era lo usualmente más útil de esa información. ¿Cómo hacerlo? Lo que inventan los ingenieros que diseñan Google es en realidad un hallazgo brillante, midiendo la cantidad de links que llegan a determinado sitio. A donde va más gente, eso es lo más importante. Aquello que resulta más relevante para más gente constituye, según la lógica de Google, aquello que tiene mayor importancia. Google resuelve en cada una de las búsquedas que hacemos mediante un algoritmo secreto que realizan potentes computadoras en algún lugar del planeta, ese cálculo casi instantáneo de cruzar y averiguar miles de links para sacar una especie de coeficiente de cuál es la mayor cantidad de links a los que se dirige un sitio. Y de paso, va almacenando las respuestas que damos, que nos satisfacen y toda otra información personal que estemos dispuestos a colocar en ese buscador. Sin embargo, lo que quiero remarcar aquí, y es lo que destaca Barico, es que lo importante entonces para esta nueva lógica bárbara es la velocidad con la que se puede surfear esa superficie de la red. ¿Qué buscan los bárbaros
en esas superficies. La adquisición de experiencias, pasando por ciertos lugares con la información suficiente y quedarse en esos lugares el tiempo estrictamente necesario para obtener de ellas un impulso hacia otro lugar. Los bárbaros van, dice Alessandro Barico, a donde encuentran sistemas de paso, es decir, lugares en donde sea fácil entrar y fácil salir, lugares donde se genere movimiento y no donde se detenga el movimiento. Ese mundo ha sido posible gracias a la fascinante velocidad de las computadoras y su lenguaje binario de unos y ceros, es decir, gracias a la traducción de la información cultural previa mediante un lenguaje cultural nuevo que es el lenguaje binario. El otro aspecto que hay que remarcar es que la lógica de traducción ha estado guiada por el impulso lúdico de garantizar la construcción de conocimiento y la adquisición de experiencia como si fuera un juego rápido y sin interrupción. Esta es la hipótesis básicamente del juego The Game de Alessandro Barico, que no comento mayormente aquí porque resulta muy placentero de leer, como ustedes lo habrán descubierto en la bibliografía, sobre todo en esa cronología que traza entre 1978 y 1998 y que he colocado en bibliografía para que ustedes puedan ver el modo en el que en esos 20 años se configuró la época clásica de la cultura digital. Y sobre esa cultura clásica o esa época clásica de la cultura digital se ha asentado la cultura digital que estamos viviendo hoy. Así como el cine y su lógica de la imagen transformó los modos de leer la literatura en el siglo XX, podríamos pensar, a partir de la hipótesis de Alessandro Barico, que la lógica del videojuego y su carácter interactivo ha modificado los modos de leer a la literatura y también al cine, y que esos dos lenguajes culturales, lejos de desaparecer, han sido traducidos por los lenguajes digitales que los hacen funcionar de otra manera. La semiosfera ha construido una imagen digital de sí misma, nuestro doble digital. Y esa imagen tiene una fuerte impronta audiovisual y lúdica. La literatura y el cine interaccionan, dialogan, son citadas una y otra vez por estos textos que conservan memoria y a la vez crean nueva información cultural. El sentido de estos apuntes es tratar de mostrar las posibilidades teóricas de un encuadre como es el de la semiótica cultural para abordar problemas que son de la crítica literaria, la historia cultural, la didáctica de la lectura y también la didáctica de la literatura. En nuestra próxima exposición, lo que vamos a abordar son algunos ejemplos en donde se puede constatar estos pasajes de un texto a otro. En particular, el pasaje del mito a la literatura, de la literatura al cine y del cine al videojuego. Antes de ingresar a esos textos, necesitábamos contar con algunos de estos elementos, con algunas de estas nociones teóricas y sobre todo hacernos una idea general, una panorámica acerca del modo en que cierto encuadre teórico como el de la semiótica cultural puede ayudarnos no solamente a comprender el modo en el que se vinculan los textos, sino también el modo en el que se plantean las relaciones dialógicas entre textos en la actualidad, como pueden ser los textos digitales y los nuevos lectores o las nuevas subjetividades. El panorama hasta acá
acerca de la cultura digital puede parecer celebratorio. Sin embargo, les pido que esperen hasta la unidad número 3 y la unidad número 4, en donde vamos a incorporar algunos elementos de crítica profunda a esta nueva cultura digital para comprender de qué modo estas tecnologías no ofrecen sus bondades de manera neutra y que también el uso de estas tecnologías, incluso dentro del aula, acarrean consecuencias. Nos vemos entonces en la próxima unidad, donde hablaremos de mito, literatura y cine, y de cómo se construyen los clásicos en la literatura. Nos vemos en la próxima.